Bueno, queremos darle la bienvenida a todos los que están conectados de parte de Laboratorios Richmond. Gracias, Martín, nuevamente por tenerte acá dando la charla de TIVA en pequeños animales. Queremos, antes que nada de comenzar, le pedimos a la gente que desactive la cámara, así no ocupan tanto ancho de banda. Martín, bienvenido y bueno, te agradezco por parte del laboratorio que estés nuevamente aquí. Bueno, gracias al laboratorio, gracias a Juan Nainti y a María Elena, que posibilitaron este nuevo encuentro, que me parece que es importante en estos momentos. ¿Se escucha bien? Porque yo no me veo en cámara, no sé si está todo bien. Bueno, que en estos momentos posibilitar la capacitación y encontrarse me parece que es una buena opción. Bueno, el tema que nos reúne hoy es TIVA en pequeños animales, viendo el rol del Propofol dentro de la estrategia anestésica, ¿sí? Un poco eso va a rondar el tema. No pretende ser una charla completa de TIVA, sino lo que pretende ser, sino es un introductorio, un generador de ideas, tratar de ver cómo podemos cambiar o mejorar nuestra estrategia anestésica. Esencialmente, a la hora de definir un protocolo, me pasó al tratar de diseñar esta charla, contemplar que uno la puede diseñar en distintos niveles, y como el público es variable, vamos a hacer una breve introducción de una diapositiva de cómo es la labor de una anestesia, o cómo es la labor o la elaboración de un protocolo anestésico. Y cuando uno está contactado o es partícipe de un encuentro quirúrgico donde la labor del anestesista es importante, hay que diseñar una estrategia o un protocolo anestésico. Para eso es primordial realizar una consulta anestésica, donde esencialmente tiene un propósito la consulta anestésica, y es generar o definir el estado de salud del animal, que eso está preestablecido con el ASA, y en función de eso es establecer el riesgo anestésico, es decir, la probabilidad de que exista una complicación durante el evento anestésico. Es un punto importante porque generalmente nosotros como anestesistas contactamos con el animal que va a ser anestesiado y el tenedor responsable, y se genera un vínculo donde uno generalmente tiene que explotar esa situación. Una vez que uno ya definió la consulta preanestésica, sabe el estado de salud del animal y sabe el riesgo anestésico al cual ese animal va a cursar para realizar un determinado protocolo, viene la etapa de decir, bueno, ¿qué protocolo hacemos? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo orquestamos ese protocolo dentro de nuestra realidad? Que contempla el cirujano con el que vamos a trabajar, el lugar donde vamos a trabajar, y la posibilidad de que ese animal después necesite un cuidado postoperatorio. Entonces, en esta planificación también influye el riesgo anestésico. No es lo mismo realizar una cirugía, una ortodoncia, una profilaxis dental en un perro con un estado de salud determinado, que a ese mismo animal con ese mismo estado de salud someterlo a una toracotomía, porque seguramente el riesgo, la probabilidad de complicaciones, la necesidad de un cuidado postoperatorio van a ser distintos. Entonces, aunque aparentemente esta etapa, que es la de la planificación, es una etapa muy estática, es muy importante porque uno ya define y se anticipa las posibles complicaciones. Una vez que ya sabemos el estado de salud del animal, definimos el protocolo, lo empezamos a poner en marcha. Parte de esa etapa es la medicación preanestésica, que consiste muchas veces en ya administrar un analgésico, disminuir la ansiedad del paciente, generar un entorno confortable para que el animal pueda ser ingresado a un procedimiento quirúrgico. La medicación preanestésica se puede realizar por diferentes vías. Cada vía de administración de los fármacos se debe ajustar a las necesidades del animal, ¿sí? Y debemos justificar o tratar de anticiparnos a los posibles efectos terapéuticos de las medicaciones y también los efectos adversos.
Una vez que ya hicimos esa etapa, ya nuestro paciente está premedicado por algún motivo, pasamos a una etapa que uno siempre habla en los encuentros de formación y dice que es una etapa que dura muy poco, donde puede haber una serie de posibles complicaciones. Esas posibles complicaciones son importantes tenerlas en cuenta porque van a hablar o van a decir el hecho de cómo nosotros las planificamos o anticipamos, qué medidas preventivas podemos tomar. Es decir, si yo sé que voy a inducir a un paciente que es... yo no veo mi cámara, le digo a los chicos de Richmond, sería bueno por ahí que la tengan, no para saber cómo estoy peinado, porque la verdad es que eso no me interesa, pero me sirve para saber si las manos están en el lugar que tienen que estar o la camisa que planché se ve bien. Sigamos. La inducción anestésica es una etapa muy corta, donde generalmente hay una serie de complicaciones que hay que anticiparse. En esta inducción anestésica, que se va a caracterizar por el paso de un paciente con consciente e inconsciente, vamos a también manejar la vía aérea. Vamos a tener que favorecer esa permeabilidad de la vía aérea. La otra etapa es el mantenimiento. Acá es el momento donde el cirujano va a trabajar en forma confortable el tiempo que necesite para realizar el procedimiento. Y nosotros, dependiendo de la técnica anestésica que elijamos, vamos a elegir el mantenimiento de la inconsciencia a través de o agentes inhalatorios o a través de agentes endovenosos. Eso es lo que hoy nos reúne, ¿sí? Tratar de ver cómo el mantenimiento anestésico lo podemos hacer mediante TIVA. Ya termina la cirugía, no hay ningún grado la cirugía ha salido todo bien o ha habido complicaciones, pero finaliza el procedimiento anestésico, entonces pasamos a la etapa de recuperación. Como ya todos saben, y para los que no les cuento, que es una de las etapas donde mayor mortalidad anestésica ocurre. Más del 60-70% de los episodios de mortalidad anestésica ocurren en esta etapa. Y de ellas, el 50% ocurre dentro de las primeras 3 horas. Por eso es que es muy importante tratar de anticiparnos a esta situación, ¿sí? Tomando las medidas pertinentes. Junto con la recuperación después va a venir la definición de si el animal puede irse a su casa o necesita estar en un lugar bajo un cuidado extra. Y eso es la consigna de la internación o externación. Ya vimos la semana pasada muchas veces que los pacientes brachiocefálicos necesitan de un cuidado postoperatorio, aún después de un procedimiento de rutina. Entonces, analizado un poco este comportamiento general que tiene, o esta estratificación que tiene el protocolo anestésico, es importante definir que TIVA va a contemplar, o el enfoque que le vamos a dar a esta charla, es desde la inducción al mantenimiento. No podemos hacer un protocolo. Lamento decirles que si... Esperen, me dicen que tengo que activar algo. Yo de acá no puedo activar mi video. A mí mi video me funciona como que está funcionando, Charlie. Se te ve bien, Martín. Está bien. Bueno, perfecto. Confío en lo que dicen ustedes. Entonces, el foco de esta charla es encontrarnos en TIVA desde la inducción y el mantenimiento. Obviamente que va a diferir la premedicación que hagamos, va a diferir el tipo de pacientes y va a haber diferencias en la recuperación. Pero el foco de esta charla un poco es meternos en esto, ¿sí? En qué es TIVA dentro de la inducción y el mantenimiento. Ok. 2 fotos parecidas del mismo paciente, pero con algunas diferencias, ¿sí? No sé si se puede activar el chat, pero como verán, es importante destacar que en estos pacientes lo que difiere es la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, un componente fundamental de TIVA es saber que la vía aérea debe estar permeable.
no solo damos medicaciones por vía endovenosa, no solo el mantenimiento es por drogas por vía endovenosa, sino que debe exigir los principios generales de una anestesia general. Y en una anestesia general, independientemente del agente anestésico que uno esté utilizando para generar esa estabilidad a nivel de su sistema cardiovascular y respiratorio, y más aún de la hipnosis, está dado por la permeabilidad de la vía aérea. No podemos pensar en una anestesia, salvo que sea una sedación, y no sea una anestesia general, pero en todo procedimiento de anestesia general debe contemplar la permeabilidad de la vía aérea. Y veamos estas dos fotos. ¿Qué les llama la atención? ¿Sí? Bueno, seguramente ya se habrán dado cuenta que en ambas está permeabilizada la vía aérea, pero en una está colocada una jeringa directamente en la vena del animal. Y es una picardía porque es muy simple transformar, ese animal no va a recibir fluidoterapia durante el procedimiento anestésico. Y es muy simple de resolver, directamente conectando esa vía endovenosa permeable con una guía de suero y una solución fisiológica, generamos un mantenimiento de la vía endovenosa permeable, ¿sí? A diferencia de la foto más abajo, donde se ve el ROT, donde el animal está recibiendo fluidos y analgésicos, dados por una bomba de infusión, pero podrían ser también infusiones continuas colgadas, ¿sí? En un sachet, y de nuevo, la vía aérea está permeable. Fíjense qué interesante, en un trabajo presentado recientemente en el Congreso en Irlanda, donde se hizo una reunión que todos los años se hace, en la reunión de primavera, que lamentablemente tuvo que ser reprogramada o suspendida. Se les preguntó a anestesiólogos de España y de Latinoamérica si estaban contentos o utilizaban la TIVA. Y la mayoría respondió que sí, usaban en algún grado desde cada tanto, a veces o muy frecuentemente, que la principal droga que utilizaban era el propofol. Estos son mis perritos de fondo que están ladrando. Es importante tener en cuenta que cuando se preguntaba por qué no utilizaban propofol, la respuesta es que les resultaba un poco más caro, que era difícil de llevar a cabo y que era complicado el manejar el equipo. Entonces es importante tener en cuenta que siempre la opción, cuando uno le preguntaba a los anestesiólogos, frente a utilizar TIVA, era decir, no, me es más simple o más cómodo usar anestesia inhalatoria. ¿Sí? En este caso, la primera opción era sevoflurano, después era isoflurano, y en tercer lugar era TIVA. O sea que existe un cierto preconcepto entre los anestesiólogos a quedarnos más en la comodidad de usar una anestesia de tipo inhalatoria porque nos resulta muchas veces más cómodo, ¿sí? Más simple de manejar. Es verdad que cuando uno comienza a utilizar TIVA, al principio, como cualquier técnica anestésica que uno utiliza al principio, que tiene una curva de aprendizaje, es un poco más dificultoso. Bueno, definamos, antes de avanzar en el tema, tenemos que definir qué es TIVA. TIVA es una sigla que deriva del inglés Total Intravenous Anesthesia o anestesia total endovenosa, ¿sí? Que es el mantenimiento del plano anestésico exclusivamente por drogas administradas por vía endovenosa. Cuando uno estudia TIVA, lo que primero surge, o como un correlato a esta situación, es que por más que administremos TIVA, por más que administremos drogas por vía endovenosa, esto no omite que tengamos que realizar la intubación orotraqueal, administrar mezclas enriquecidas con oxígeno y ventilar a los animales. TIVA no es solamente dar una medicación por vía endovenosa y dejar que el animal sin vía aérea permeable ventile por sí solo o en forma espontánea, ¿sí? Sin tener una permeabilidad de la vía aérea. Entonces, la ventilación puede ser tanto espontánea, asistida o controlada, pero para que pueda haber una adecuada ventilación debe haber una permeabilidad de la vía aérea. ¿Vamos bien por ahora? Pregunto porque estoy como a ciegas, no tengo ni el chat. Sí, perfecto, Martín, se te ve perfecto y se te escucha perfecto. Buenísimo. Entonces,
Vamos a comenzar con TIVA y me voy a tomar un paréntesis para hablar de algunas cosas que me parece importante. Hace un tiempito estábamos hablando con la doctora Tarragona sobre las cosas que uno cree que los anestesistas sabemos, y nos damos cuenta que a veces no sabemos todo lo que realmente sabemos. Y eso es un poco el disparador de esta sección, de hacer un repaso de lo que es intubación orotraqueal, de lo que es la administración de mezclas enriquecidas de oxígeno y qué es ventilación, como para que tengamos un pantallazo que esto sigue siendo algo primordial, independientemente de si administremos una droga por vía endovenosa o por vía inhalatoria. Entonces, cuando realizamos una intubación orotraqueal, en esta foto se ve muy bien, es una foto de una vía aérea donde vemos la epiglotis y vemos el paladar blando. ¿Qué está faltando ver en esta foto? ¿Qué no estamos viendo? Lo que no estamos viendo es los cartílagos aritenoides, no estamos viendo la permeabilidad de la vía aérea, solamente vemos la epiglotis. Entonces, para realizar una correcta intubación orotraqueal, tenemos que secuenciarla, hacer como una serie de pasos, ¿sí? Entonces, el primer paso es, antes de hacer nada, hacer un monitoreo. O sea, antes de lo que parece no hacer nada, debemos realizar un monitoreo. El monitoreo nos posibilita saber en qué estatus volémico, en qué estatus de depresión del sistema nervioso central se encuentra el animal, para saber si proseguimos o no. Quizás después de una MPA no hay que hacer inmediatamente la inducción, sino hay que realizar algún proceso de estabilización. Entonces es importante hacer un monitoreo. Ese monitoreo se debe mantener durante todo el procedimiento. Desde que nosotros ya accedemos al animal, debemos monitorearlo. Seguramente el nivel de complejidad va a cambiar. Acá ya tenemos un paciente que está seguramente adaptado farmacológicamente porque le dimos alguna medicación que lo hace más colaborador, entonces debemos realizar un monitoreo. Preparar los materiales, definir qué materiales necesitamos para una vía aérea. Hacer una maniobra de preoxigenación, que ya vamos a ver cuál es su fundamento. Tener preparado el protocolo de inducción. ¿Qué drogas van a ser las adecuadas para inducir a este animal en particular? No todas las medicaciones son iguales. Si yo tengo un paciente con una insuficiencia cardíaca que está en un grado de descompensación, seguramente alguna medicación va a ser más beneficiosa que otra. Contemplar el uso de hacer una inducción con una sola droga o con combinaciones de drogas. Luego realizar la maniobra de intubación. Y finalmente, y no menor, comprobar que el tubo endotraqueal esté donde nosotros queremos que esté. Y esto es algo que siempre debemos hacer. No nos tiene que dar vergüenza estar en dudas si intubé bien o intubé mal. Lo que no nos puede pasar es que nos quedemos ante una actitud letárgica, sin hacer nada. Nosotros tenemos que intubar y rechequear que esté en el lugar adecuado, ¿sí? Porque si no, es una gran complicación. En cuanto al monitoreo, desde el más complejo al más simple, al clínico, pero fíjense qué interesante, que se ha visto que algo tan simple como el oxímetro de pulso es un estándar de monitoreo muy, muy básico, pero que disminuye mucho la mortalidad. Tanto el trabajo de Broadwell como de Matthews afirman de que el uso del monitoreo tan simple como una oximetría de pulso disminuye la probabilidad de mortalidad de 5 veces hasta 30 veces si se trata de una anestesia general. O sea que solamente tener conectado un oxímetro de pulso a un paciente es una situación beneficiosa que quizás nos alerte de algún estado de descompensación del animal. ¿Qué materiales importantes, por así decirlo? Ya vamos a ver toda la lista de materiales, pero hay 3 grupos de cosas que no pueden faltar. Un laringoscopio es fundamental. No podemos planificar una maniobra de intubación sin un laringoscopio. Y seguramente ustedes me van a decir, bueno, yo sé intubar sin un laringoscopio. Sí, todos sabemos intubar, la mayoría, pero un laringoscopio hace que la maniobra sea rápida, precisa, y cuando el animal tiene algún grado de compromiso, de complicación de la vía aérea, va a favorecer esa visualización. De todos los laringoscopios, se prefieren siempre los de rama recta. Máscaras de oxigenación. ¿Por qué necesitamos máscaras? Bueno, porque esencialmente en la etapa de preoxigenación necesitamos una interfase que optimice la entrega de oxígeno a nuestros animales. Y finalmente, medicamentos, drogas que son inductores y que hay un grupo de drogas asociadas que son coinductores. Ya vamos a ver un poco en detalle cada una de estas medicaciones.
nos vamos a focalizar mucho en los inductores, pero sepamos que los coinductores ayudan muchas veces o tienen algún propósito, vamos a ver si lo cumplen o no, de disminuir las dosis generales de anestésicos generales, ¿sí? Uno cuando combina drogas con diferentes mecanismos de acción, lo que trata de hacer es eso, es disminuir las dosis totales, ¿sí? Si con propofol podemos intubar a un paciente, el grado de propofol, quizás y midazolam o propofol y lidocaína, tendría el supuesto de disminuir la dosis de propofol. Vamos a ver si eso se cumple o no. Dentro de las drogas coinductoras también se incluyen a los anestésicos locales como la lidocaína, que tiene un efecto cuando uno lo administra por vía endovenosa, y a los relajantes musculares periféricos, los cuales producen una parálisis de todos los músculos del estriado del animal, incluidos los de la vía aérea, y es muy importante estar preparados ante esa situación y poder garantizar la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Vamos a ver que ningún coinductor se puede dar solo, siempre se da en presencia de un inductor. ¿Cuál es nuestra bandeja de intubación, nuestra set de intubación? Esta, que contempla un laringoscopio, que ya lo vimos, tubos endotraqueales de diferentes tamaños. Es muy importante realizar la palpación del animal para saber a priori qué tubo endotraqueal es el adecuado. Establecer también la distancia entre la punta de los incisivos hasta la entrada del tórax para saber el largo máximo del tubo endotraqueal. Una cinta o un material, que en este caso es una cambric, que va a servir para después fijarlo, una gasa, una jeringa para insuflar, y lidocaína, tanto en gel como en spray para algunos animales, o para administración por instilación, ¿sí? Y fíjense que hay una estructura extraña, que es un mandril, fiador o tutor, es algo que a veces ya cada vez más lo utilizamos, porque la verdad es que nos resuelve mucho la permeabilidad de la vía aérea. Hace mucho tiempo no lo implementamos, la verdad es que facilita y hace más rápida el proceso de intubación. Estos son un poco los materiales que uno tiene que tener en forma completa para realizar una correcta intubación orotraqueal. Dijimos que preoxigenábamos. Bueno, yo en mis pulmones ahora tengo una concentración de oxígeno que es la misma que está en este ambiente, que es de un 21%. Por lo tanto, de todo el parénquima pulmonar, tengo un 21% con oxígeno y el resto con nitrógeno y gases nobles. Cuando ustedes preoxigenan a sus animales, antes de realizar una anestesia, lo que están haciendo es generar un cambio en la cantidad o el porcentaje de oxígeno dentro del parénquima pulmonar de ese perro. Su objetivo es tratar de elevar ese 21% hasta, si ustedes pudieran, una cifra utópica de 100%. ¿Sí? Eso les va a permitir, primero, tener un exceso o 5 veces más de oxígeno, y va a prolongar lo que se llama el tiempo de apnea. El tiempo de apnea se define como el tiempo que transcurre desde que el animal entra en apnea hasta que su saturación en sangre periférica cae por debajo del 90. Lo vamos a ver gráficamente, aguárdeme un poquito en la diapositiva siguiente. Necesita un tiempo mínimo, que vamos a ver que es de 1 a 3 minutos, y un flujo de gases también mínimo, ¿sí? O sea, un aporte de oxígeno en algún punto con cierto flujo de oxígeno en particular. Y requiere de 2 personas. No puedo preoxigenar solamente al animal, porque fíjense, un ayudante me está ayudando, está colaborando para sostener la cabeza del animal, yo aproximo la máscara, y en el medio voy a tener que pasar algo que es la inducción, donde voy a tener que empezar a dar medicamentos. Estos procedimientos anestésicos uno no los puede realizar solos, siempre tiene que estar en forma de acompañado de otra persona, o quizás una tercera persona, ¿sí? Trabajar solos aumenta las tasas de mortalidad anestésica. Y fíjense que un trabajo muy, muy importante, ya de algunos años, de McNally, donde establece y dice, bueno, ¿por qué es importante preoxigenar y qué efecto general tiene? Hace una experiencia muy simple donde pacientes que no los preoxigenan y otros pacientes los preoxigenan, ¿sí? Durante 3 minutos. Y a los que no los preoxigena, ve que a los 30 segundos ya cae la saturación por debajo de 90. En este caso, el protocolo contempla que si esa caída está, ven que después empieza a subir. Bueno, no sube en forma aleatoria, sube porque
las personas que diseñan el experimento dicen, bueno, si baja por debajo de 90, eso ya no es seguro, empecemos a suplementar oxígeno. O sea, estos animales que fueron ventilados no preoxigenados, al cabo de 30 segundos, necesitan ser suplementados de oxígeno. ¿Qué pasa a los animales que reciben oxígeno? Que se les hace una preoxigenación a una tasa de 100 mililitros por kilo por minuto. Si es un labrador, serán 3 litros por minuto. Bueno, la cantidad de oxígeno se quintuplica, ¿sí? Vemos que tenemos una disponibilidad de oxígeno. Después se empieza a caer porque el animal está en apnea, ¿sí? Se genera una apnea con una dosis de propofol de 5 miligramos por kilo, dada en 30 segundos. Eso hace que el animal entre en apnea. Aún estando en apnea, tenemos un tiempo muy, muy largo en el cual podemos realizar cosas. Y ese es el fundamento de la preoxigenación. Aumentar ese tiempo, que en este caso en rojo o en violeta se ve extendido a más de 120 segundos, ¿sí? Con un promedio de 300 segundos, o sea, nos da mucho tiempo hasta que el animal cae su saturación periférica por debajo de 90. Siempre debemos preoxigenar a los animales, es parte del protocolo de inducción, ¿sí? No se olviden. Y hay animales que quizás necesiten un mayor tiempo de preoxigenación, pero en general con 3 minutos es más que suficiente. Fíjense estas diapositivas de un brachiocefálico al cual estamos colocando una máscara que yo usualmente utilizo. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿ese animal tiene esa nariz adecuada para que el flujo pueda ingresar? ¿O quizás se beneficiaría con una máscara más global que incluyera toda la cabeza del animal? Bueno, eso es algo que nos tenemos que preguntar. A veces los dispositivos parecen muy lindos, muy cómodos, pero tenemos que ver si realmente tenemos una estructura anatómica que genera esa permeabilidad. Muy bien. Veamos ahora en detalle cómo es la maniobra de intubación, y seguramente estoy convencido que de los 693 personas que están escuchando esta charla, han realizado o han visto o han presenciado una maniobra de intubación, y seguramente es muy similar a como se ve en este video, donde se realiza entre 2 operadores, un ayudante abre la boca al animal, y yo ingreso con un tubo endotraqueal que tiene una forma extraña con un laringoscopio. La maniobra dura muy poco, ¿sí? Es rápida. Es importante el concepto de intubar viendo la vía aérea más allá de la epiglotis. ¿Y por qué? Porque esa es la principal causa de fracaso. Cuando uno le pregunta a un estudiante, a un residente que está intubando, uno le dice, ¿estás viendo la vía aérea? Y ellos o ven solamente la epiglotis, y la epiglotis es el inicio de la vía aérea, pero no es la entrada de la vía aérea. La entrada de la vía aérea son los cartílagos aritenoides. Es importante destacar que en la realización de esta maniobra, si ustedes ven el video, ahora lo vamos a ver en detalle, el ayudante tracciona la lengua. Ese traccionar de la lengua hace que la vía aérea, por estar suspendida por el aparato ioideo y conectado por los músculos miloioideo e iogloso, hace que la vía aérea se exteriorice y avance. Muchas veces se desengancha del paladar blando, que es una estructura en la cual está solapada, pero facilita esa maniobra. Veamos un poco en detalle. Veamos este video, gentileza del doctor Rodríguez y Pablo Hall. Este video fue realizado con otro propósito, ¿sí? Que es ver la funcionalidad de los cartílagos aritenoides, pero me interesa que nos sirva este video para saber cuál es la estructura que tenemos que visualizar cuando realizamos una intubación orotraqueal. Y esto a muchos les parecerá como muy tonto y muy simple. Este animal estaba en un plano anestésico superficial por lo que se quería ver la reactividad de la vía aérea. Y fíjense, como la vía aérea, cuando el plano anestésico es insuficiente, tiende a colapsar, ¿sí? Además que el animal está peleando contra esa situación. Este animal, si nosotros estuviéramos haciendo una inducción anestésica con propofol, de ninguna manera trataríamos de realizar la intubación orotraqueal, porque es una vía aérea con mucha reactividad. Es un gato, seguramente si nosotros intentamos aventuradamente tratar de permeabilizar la vía aérea, lo que va a generar es un espasmo laríngeo. Fíjese esta otra vía aérea, donde tiene una apertura, el plano anestésico es más importante, hay una apertura y cierre de la vía aérea donde uno puede ver.
Esas estructuras son los cartílagos aritenoides. Por ahí es donde tenemos que, se los vuelvo a pasar porque es un video muy, muy lindo. En ese lugar que queda por detrás de la epiglotis, ahí es donde debemos colocar el tubo endotraqueal. La mayoría de los errores ocurren porque uno solamente visualiza la epiglotis y cree que pasar por encima de la epiglotis muchas veces es ir a la vía aérea. Y es el camino más fácil para llegar al esófago. No visualizar la vía aérea adecuadamente, no visualizar los cartílagos aritenoides. Veamos en detalle cómo en la maniobra el ayudante sostiene con una mano por la parte del maxilar, hay que evitar que el animal ante un plano anestésico insuficiente no muerda, por eso es que rebate los belfos, exterioriza la lengua muy delicadamente, ¿sí? Para tratar de no generar una lesión de los nervios glosofaringio, ¿sí? Que a veces ante una tracción importante pueden ocurrir. Coloca el laringoscopio debe llegar, la punta del laringoscopio hasta la base de la lengua, de ninguna forma el laringoscopio toca la vía aérea, el bajar la base de la lengua ayuda más a esa exteriorización de la vía aérea, ¿sí? El laringoscopio debe ingresar en el mismo sentido, con la misma angulación que la rama de la mandíbula. El tubo endotraqueal avanza metido dentro de un fiador o dentro de un tutor, ¿sí? Para hacerlo más rígido. Una vez que el tubo avanza, ven que entra derechito, es como colocar un catéter. Sostengo el fiador y avanzo el tubo endotraqueal. Eso me sirve de guía. Muchas veces esto es muy fácil de realizar en procedimientos donde tengan un tubo endotraqueal muy débil o muy blando, ¿sí? Entonces, es importante que la boquilla nosotros la dejemos hasta la altura de los incisivos. Y finalmente, debemos insuflar. Y es muy importante no superar las presiones de insuflado, ¿sí? Que no deben ser mayores a los 30 centímetros de agua o 22 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Comprobando o controlando la presión dentro del balón, ¿sí? Con un manguito de presión asociado. ¿Estamos bien? Bueno, fíjense en estas dos radiografías. Hay algo que es del mismo paciente en dos momentos distintos, ¿sí? Algo que les llame la atención. El tubo endotraqueal desaparece y aparece ¿dónde? En el estómago, en el esófago. Ese animal se traga el tubo endotraqueal, ¿sí? ¿Y por qué se traga el tubo endotraqueal? Cuando esta diapositiva yo muchas veces la presento en las charlas y uno pregunta, bueno, ¿por qué sucede esto? Muchos están tentados a responder porque no está bien atado el tubo endotraqueal. No, el tubo endotraqueal no está bien atado, pero no está en el lugar que debe estar, ¿sí? Está en la vía digestiva y el animal aspira y incorpora el tubo endotraqueal, ¿sí? Entonces, es importante una vez que realizó uno la maniobra de intubación, realizar la palpación del cuello, la auscultación, ¿sí? Ver si hay condensación de vapor de agua en el tubo endotraqueal, pero lo fundamental es la capnografía. La capnografía es el método que nos permite discriminar si el animal está bien intubado o no, y en un tiempo récord, rapidísimo. Porque hay animales a veces que tienen cuellos grandes, que es difícil de realizar o de certificar esta vía aérea. Entonces, es importante estar seguros. Uno se puede equivocar en intubar un animal, pero no puede no chequear o no certificar que eso esté adecuadamente puesto. Esperen que necesito activar algo porque no veo el chat y yo necesitaría ver el chat. ¿Yo puedo activar el chat en algún momento, Carlos? Sí, Martín, lo vas a poder activar luego. Ok. ¿Necesitas que lo activemos? No, ahí ya me lo puse al costadito. Ah, ok, Perdón, perfecto.
Muy bien, ¿estamos? Necesitamos garantizar la permeabilidad de la vía aérea y para eso la capnografía es el gold standard, ¿sí? Es lo que más rápido nos da esa información. Después que nosotros hacemos eso, tenemos que conectar a nuestro paciente a un circuito anestésico. Un circuito anestésico es la interfase, es lo que media entre el tubo endotraqueal y la forma de administrar oxígeno. Puede ser algo tan complejo como una máquina de anestesia, puede ser algo simple como un circuito circular o un circuito lineal, pero de todas formas el animal debe estar conectado. TIVA no se caracteriza solamente por intubar a un animal y conectarlo a un circuito para poder favorecer o administrar una mezcla de oxígeno. Los flujos son estos, si es un circuito circular cerrado serán de 4 a 6 mililitros por kilo, si es un flujo semiabierto de 10 a 40 mililitros por kilo. Si es un circuito lineal va a ser con flujos de oxígeno mayor, de 200 a 400. De nuevo, la capnografía es fundamental para poder ajustar el seteo ventilatorio. Excede a los contenidos de esta charla, pero es un gran capítulo el de la ventilación y la oxigenación de los pacientes en anestesia. Fíjense que uno puede, una bolsa ambú, es una opción que uno puede utilizar en una TIVA, en una anestesia. ¿Qué les parece a los que están con el chat? Sí, lo puedo administrar. De hecho, es un respirador automático, simple, básico, ¿sí? En este caso tiene una válvula de PIP, o sea que genera una ventaja. Este animal, nosotros en un tiempo en el hospital escuela de nuestra universidad no había isoflorano. Y eso, los 3 primeros días fue como un caos, porque parecía que nos íbamos a morir, no iba isoflorano, no íbamos a poder hacer ninguna anestesia, y fue el mejor estímulo para empezar a hacer TIVA, ¿sí? La no disponibilidad de gas anestésico nos hizo hacer TIVA. De hecho, muchos días, el doctor Fuensalida, uno de los colegas, uno de los anestesistas del hospital, hace el TIVA Day. O sea, un día a la semana dice, no usamos anestésicos inhalatorios, usemos TIVA. Así que los ayudo, los convido a hacer eso, es una buena opción, y empezar a administrar esta técnica, ¿sí? Que es súper beneficiosa. Yo cuando estudié, hice mi tesis doctoral, hicimos con TIVA, y una de las grandes ventajas fue que aprendimos y mejoramos mucho la técnica ante esa situación. Bueno, volviendo a este tema, ¿podemos hacer una anestesia con un tubo, una TIVA con un circuito como una bolsa ambú? Sí, es una opción. Puede ser engorroso, no puede ser lo más simple, pero es una opción. Un resucitador es un respirador muy simple, pero actúa de esa forma. Un capítulo enorme, ¿sí? más aún en amplio desarrollo en este momento tan importante que que atraviesa el mundo, que es la necesidad o la disponibilidad de respiradores. Los respiradores en anestesia son una gran ventaja, porque favorecen o facilitan la administración de un volumen minuto anestésico constante, ¿sí? Hay respiradores desde muy simples hasta muy complejos. Y en este caso vemos desde la simple circuito circular con ventilación manual, puede ser una opción, hasta ventiladores más simples o rudimentarios. Bien, veamos un segundo. Esperen que voy a hacer callar a mis perros porque me está poniendo nervioso. Ya está. Vieron que tener perros, no, pegarles no. Por eso le dije a mi mujer que me ayude a sacar los perros, que los pasen atrás. El tema es que ellos comen muy temprano y estaban haciendo un boicot. La semana pasada tuvimos el atentado que me escribían la pantalla y ahora parece que son los perros los que están haciendo esto. Pero bueno, ya está. Ya le vamos a dar de comer, no le vamos a dar ningún correctivo, ni mucho menos. Volviendo, hicimos un paréntesis, arrancamos hablando de TIVA, vimos un paréntesis, vamos a seguir hablando de TIVA. El doctor Sampietro dice que la próxima vez pasa la cerbatana. Bueno, es interesante. Ahora bien, ¿qué ventajas tiene TIVA y qué desventajas?
Bueno, las personas que promueven TIVA, en general los anestesiólogos dicen que tiene una mejor hemodinamia. Y es verdad que muchas veces produce estados hemodinámicos más predecibles o menos complicados que muchas veces la anestesia general, ¿sí? Las recuperaciones son más suaves, en general demoran un poco más de tiempo, algunas veces, pero sí la transición a la salida es más gradual. Sin dudas, no hay contaminación ambiental ni personal, ¿sí? Esto es importante. No generamos ningún gas extra, ningún gas tóxico que puede afectar a la salud del quirófano. Y en general requieren menos equipamiento especializado, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, que uno puede hacer aún TIVA con diversas cantidades de bolsas de administración de sueros donde uno va mezclando drogas. Pero seguramente la administración vía bombas de infusión es una ventaja. Entre las desventajas, esto yo lo copié de un trabajo que estuve viendo que hablaba de las ventajas y desventajas, es una guía de entrenamiento para anestesiólogos y habla de esta generalidad. Y dice que como desventajas hay que suplementar oxígeno, ¿sí? Y a mí me pareció raro, ¿sí? Lo dejé copiado porque en realidad me parece algo extraño, no es una desventaja tener que dar oxígeno, es una gran ventaja tener que administrarlo, ¿sí? Es verdad que la necesidad de bombas o jeringas a veces pueden ser una complicación, ¿sí? Pero muchas veces vamos a ver que nos facilitan el trabajo. Y sí, es verdad que puede existir acumulación y que haga que la recuperación sea prolongada. Entonces, sacamos eso feo de que sea una desventaja suplementar oxígeno, debemos administrar mezclas enriquecidas de oxígeno siempre que el animal necesite esa mezcla enriquecida de oxígeno y debemos administrarlo. Usualmente, siempre en la anestesia debemos dar algún grado de extra de oxígeno, ¿sí? Son pocas las veces que solamente podemos hacer con anestesias con oxígeno al 100%. Pero aún, perdón, con oxígeno al 21%. Pero aún si las hacemos, la ventilación es mandatorio para poder garantizar la normoxemia. O sea, yo puedo hacer anestesia con aire ambiental con una buena máquina de anestesia que no descuide la ventilación, ¿sí? Bueno, parecen un lujo, parecen una desventaja, pero en realidad optimizan mucho la administración de drogas, la optimización de la hemodinamia y las respuestas que uno quiere en cuanto al protocolo anestésico o al grado de sedación o de profundidad anestésica. Las bombas de infusión a jeringa o volumétricas o los dispositivos tipo bureta que se utilizan, que son como pequeños segmentos de la solución fisiológica o la solución de drogas que uno administra y que puede ir dosificando en forma extra, son grandes desventajas. De ninguna forma creemos que comprar una bomba de infusión a jeringa es un gasto innecesario. Todo lo contrario, si uno lo puede hacer, es una ventaja. Coincido, Paula, lo que decís, es que a veces son onerosos y llevan cierta cantidad de dinero, pero si uno los puede incorporar, son grandes beneficios. Igual uno puede hacer TIVA sin bombas de infusión. Lo que pasa es que a veces es un poco más laborioso. Bien, como toda anestesia general, tiene ciertos componentes, desde lo clásico y la tríada, que usualmente estudiamos, no los que son jóvenes, pero los que ya tienen un poquito de canas como yo, saben que esta tríada se compone de hipnóticos, analgésicos y relajantes musculares. De estos grandes medicamentos, en general, estos son los que más se utilizan en TIVA: propofol, dexmedetomidina, fentanilo, rocuronio, ketamina, remifentanilo, midazolam, morfina, silacina, becuronio, diazepam, atracurio, medetomina y lidocaína. Vemos que hay hipnóticos, analgésicos, relajantes musculares, centrales y periféricos, y hasta anestésicos locales, metidos en esta sopa o en este grupo de drogas. Nosotros nos vamos a focalizar un poco en los hipnóticos. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Sí? ¿Están bien? ¿O ya se durmieron? Ok. Les presento a este señor, ¿sí? Bien, no se vuelvan locos. Les presento a este señor, es Ian Glenn, ¿sí? Este señor es la persona que desarrolló el propofol en 1973. Es veterinario, escocés, se graduó en 1963.
10 años después comienza a trabajar en un laboratorio y desarrolla una medicación, que era el propofol. Buscando otra cosa, encuentra esto, en un primer experimento en ratones, comparando el propofol, esta droga nueva, con el pentobarbital, encuentra que esta droga, es muy lindo los reportes, y dicen que la droga nueva administrada posibilitaba que los ratones, luego de 3 minutos, pudieran caminar en línea recta por una especie de circuito en altura, y no se caían, a diferencia de los que habían sido medicados con pentotal, donde necesitaban media hora o 40 minutos para poder hacer esa misma proeza, ¿sí? Esa medicación, el propofol, descubierto en ese momento por esta persona, demora 13 años más hasta que es probado en humanos, esencialmente porque van cambiando el vehículo. El propofol vamos a ver que es un aceite, necesita algún emulsificante para poder administrarse por vía endovenosa. En 1986 es presentado y es probado en humanos. Fíjense, un año después ya comienza a ser utilizado en perros, ¿sí? Muy rápidamente se empezó a utilizar en perros, con muy buenos reportes. Años después se ve el efecto cardiovascular que tenía el propofol en estos perros, y es muy interesante ver porque describían como un efecto venodilatador, en el sentido de que generaba una gran hipotensión cuando usábamos dosis altas, ¿sí? De 6 a 8 hasta 10 miligramos kilo por vía endovenosa, producía ese efecto venodilatador con caída de la presión arterial y una taquicardia compensatoria. Años después, en 1991, se describen algunos efectos como los de la excitación con infusiones prolongadas, pero con una tasa de infusión más baja, como de excitación o de mioclonos, que muchas veces están referidos en los libros. Les traigo estos efectos, esta línea de tiempo, solamente para contextualizarlo, primero de la labor del veterinario, y después en lo rápido que hemos incorporado esta medicación al protocolo anestésico en medicina veterinaria. ¿Qué características tiene el propofol? Ustedes ya las conocen seguramente. No es analgésico, no cumple con ningún efecto analgésico, es solamente un hipnótico que a dosis bajas puede ser utilizado como un sedante y a dosis altas como un hipnótico general. Disminuye el consumo cerebral de oxígeno, el flujo cerebral y la presión intracraneana. Tiene un efecto anticonvulsivante, aunque, como bien dijimos, planos anestésicos superficiales pueden producir mioclonos. Dan depresión cardiovascular, esencialmente mediado por una vasodilatación que produce una caída en la presión arterial media, disminuye un poco la contractilidad y hay una depresión del sistema nervioso simpático, o sea que tienen efectos a nivel cardiovascular. La depresión respiratoria es dosis dependiente. ¿Qué significa? Que pueden producir una disminución del volumen minuto respiratorio a consecuencia de la disminución de la frecuencia respiratoria y del volumen corriente. O sea, respiran menos frecuentemente y con un menor volumen corriente. También es importante que, como la mayoría de los anestésicos generales, modifica la respuesta ventilatoria al dióxido de carbono. ¿Qué significa? Usualmente los animales mantienen su homeostasis en un rango de dióxido de carbono entre 30 y 42 milímetros de mercurio. Los anestésicos generales, muchos, lo que hacen es abrir ese rango. ¿Qué significa? Que va a haber respuestas cuando la presión arterial de dióxido de carbono sea mucho más baja que eso y mucho más alta que ese rango. Por eso es que los animales a veces, por el efecto general de la anestesia, no comienzan a ventilar en forma espontánea, aun cuando han alcanzado cierta concentración de dióxido de carbono, que es el principal estímulo, ¿sí? El principal estímulo ventilatorio es el dióxido de carbono y no el oxígeno. Tiene una gran ventaja, la gran ventaja fue y es que lo ha convertido en el pilar de la TIVA, es que posee una redistribución rápida y metabolización hepática y pulmonar. Casi no existen contraindicaciones para implementar propofol, ¿sí? Uno puede utilizar propofol en cualquier tipo de pacientes, ¿sí? Hay que ajustar en hepatopatías severas o esencialmente ajustar las dosis en ese tipo de pacientes, pero no existen contraindicaciones.
Es verdad que predispone al reflujo gastroesofágico con un montón de medicaciones, ¿sí? Con un montón de drogas. Entonces es importante tener en cuenta que un paciente al cual sale de una anestesia mediada por propofol puede tener mayor tendencia al reflujo. Por lo tanto, debemos actuar sobre eso. Debemos dar proquinéticos, ¿sí? Debemos hacer mover el tracto gastrointestinal para que esa posibilidad de reflujo sea menor y también proteger la mucosa esofágica. Su estructura fenólica, no sé si ustedes notaron, pero tenía una estructura fenólica que es un anillo de 6 átomos de carbono enlazados con un grupo oxidrilo, que ese grupo tiene la capacidad de oxidar la hemoglobina en el gato y generar algo que se llama corpúsculos de Heinz, que son, como ustedes ven en esta foto, zonas donde la hemoglobina está coagulada, está oxidada. Una hemoglobina que está oxidada no puede tener su principal función, que es transportar oxígeno. Y esto se ha visto, y es una sugerencia que se hace en pacientes felinos, de que no se aconsejan infusiones prolongadas. Un trabajo interesante de Andres de 1995, si mal no me fallan los ojos, donde realizan anestesias en gatos durante 10 días seguidos, durante 1 hora por día, y empiezan a ver que ya al tercer día esos pacientes comienzan a tener anorexia, diarrea, edema, depresión y recuperación demorada de la anestesia. Cuando hacen los frotis sanguíneos empiezan a ver que hay estos efectos de degradación de la hemoglobina, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Normalmente, un poco en responder lo que estaba preguntando Rocío, yo cada tanto voy mirando el chat, pero no estoy siempre mirándolo, así que ténganme esa benevolencia. No vemos ese efecto porque no hacemos anestesias prolongadas y generalmente los animales que están en sedación prolongada recurren a otros protocolos y no propofol. En general el propofol no se recomienda para anestesias prolongadas en pacientes felinos. ¿Qué presentaciones existen en el mercado? Bueno, al 1% o al 2%, ¿sí? Laboratorio ahora va a promover la salida de una ampolla, un frasco ampolla de 20 mililitros, que es similar a las ampollas de medicina humana. Eso da la ventaja de poder dosificar más efectivamente, porque antes teníamos los frascos de 50 mililitros que eran mucho volumen, ¿sí? Y vamos a ver que en cuanto al propofol es importante tener en cuenta y utilizar pequeñas cantidades. En general, como dijimos, es insoluble en agua. Hay 2 presentaciones. En la Argentina está la emulsión lipídica, el alcohol con alcohol benzatínico, que dura hasta 28 días. No está disponible en la Argentina, está disponible en Europa y Estados Unidos. La emulsión lipídica es a base de aceite de soja, glicerol y lecitina de huevo. En general, se debe descartar después de 6 a 8 horas de abierto el vial. Es una droga que no posee efectos renales ni hepáticos. Hay que disminuir la dosis con incremento de la edad, como con la mayoría de los agentes anestésicos. Atraviesa la placenta con facilidad, o sea que cuando hagamos una cesárea tengamos en cuenta que el cachorro se transforma en una trampa de iones, porque su pH es distinto al pH materno, y va a haber una migración preferencial desde la madre hasta el feto. Después va a haber una recirculación materna, entonces tengamos en cuenta que si utilizamos propofol, es factible que haya algún grado de depresión neonatal, que es reversible. Si uno espera cierta cantidad de tiempo, el propofol comienza a salir del feto vía placentaria hacia la madre. Es verdad que puede producir un aumento de los lípidos y hay algunos casos asociados a pancreatitis, esencialmente con administraciones prolongadas. Algo que es importante tener en cuenta es sobre este trabajo presentado en el Congreso de Venecia en 2018, donde cuantifica ese efecto. Bueno, veamos cuán importante es el aumento del colesterol y los triglicéridos. Y la verdad es que es muy importante. Esencialmente a base de los triglicéridos, el colesterol dice que se escucha robotizada la voz. ¿A todos les pasa lo mismo o a Guillermo solamente? Ok. Bueno.
Me voy a acercar un poco más, Guillermo, pero me parece que es más que nada un tema. Hay que entender que están como complicadas los dispositivos de Internet y las horas de la mañana y las horas de la tarde son horas donde hay mucho tránsito. Ok. Es importante que tengan en cuenta que cuando ustedes realizan una anestesia con propofol, ya sea una sedación o una activa, va a alterar la cantidad de triglicéridos y va a producir lipemia. Cuidado porque a veces tomamos muestras de sangre en ese contexto y esas muestras de sangre pueden no ser adecuadas para realizar ciertos parámetros de bioquímica o ver la cantidad de triglicéridos o colesterol. Eso tengamos en cuenta, que es realmente manifiesto. ¿Qué recomendaciones? Bueno, es importante pensar que es un compuesto con un alto contenido de aceite. De hecho, tiene mayor cantidad de aceite de soja que de propofol. 1 mililitro de la solución que ustedes están utilizando. Es un 10% de aceite de soja versus un 1% de propofol. O sea, en realidad le están anestesiando a un animal con aceite de soja, es el mayor componente. Tiene glicerina y lecitina de huevo. Y hidróxido de sodio solamente para estabilizar el pH. No contiene preservantes, y esa es una gran complicación que nos hace que tengamos que extremar ciertas medidas. Hay que conservarlo de la luz y de la temperatura, ¿sí? En cuanto a la temperatura, el rango recomendable es entre 4 y 25 grados. Y protegerlo, mantenerlo al abrigo de la luz solar, ¿sí? Es importante mantener esto. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que el propofol no tiene una buena... ¿Qué características cualitativas? Bueno, lo que hacen es agarrar una ampolla de propofol y tratar de ver, este es un frasco ampolla, no se ve bien, pero es bastante fluido, ¿sí? El efecto de que no coagulan, no se forman depósitos de grasa, esencialmente no cambian su color y se ve bien fluido, ¿sí? Pero es importante realizar una buena conservación de la droga, porque si uno no lo hace adecuadamente, tiene una alta probabilidad de crecimiento bacteriano, además de la hipertriglicemia. Entonces, en un momento donde nos lavamos las manos cada 15 minutos, ¿sí? Pensemos que cuando tengamos que utilizar propofol, debemos antes lavarnos las manos, porque es una droga con una potencial capacidad de generar contaminación muy rápido. Usar una técnica séptica, o abrimos el propofol, si este propofol ya lo hemos abierto, vamos a decontaminar la parte del tapón o el cuello de una ampolla con alcohol. Pero antes de hacer eso es importante lavarse las manos. Usar siempre jeringa y aguja nueva por cada carga, ¿sí? Purgar el resto de propofol que normalmente quedan en las tubuladuras. Cuando uno utiliza una guía de suero o en una llave de 3 vías, siempre ve que queda un poquito de propofol. Ese propofol debe pasar rápidamente al animal, hay que purgarlo, no debe estar ahí. Cuanto más tiempo quede demorado, mayor probabilidad de crecimiento bacteriano existe. Y la recomendación, el rango de temperatura es siempre. Siempre se debe mantener eso, cuando uno lo estoquea o lo mantiene. Si uno está trabajando en enero en Buenos Aires y va a hacer una anestesia con 40 grados de temperatura, debe llevar el propofol refrigerado. Lo mantiene refrigerado todo el tiempo y estoy por hacer la inducción, limpio el tapón, cargo y tomo la muestra y lo vuelvo a mantener refrigerado, ¿sí? Pero es importante, no lo cambien de temperatura. El rango, no sé si te quedó claro, Flavia, pero ese rango de temperatura es para mantener la droga en su lugar, en su veterinaria, y para el transporte. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Es que nos tenemos que lavar las manos y manejar una técnica aséptica. Y es importante destacar que pueden existir pacientes, pueden existir animales en los cuales generemos reacciones alérgicas, poco descriptas, poco estudiado, muy interesante este trabajo que lo que hacen es confrontar animales con historial de alergia, en los cuales se detecta que tienen alergia al huevo, al pollo,
a la soja, y tratan de ver esos animales si cambia su estatus general, si cambia su estatus hemodinámico cuando se los enfrenta al propofol. Y la verdad es que, aún con los animales que tienen el mayor nivel de inmunoglobulina E, se han visto pocas reacciones adversas que incluyen enrojecimiento, taquicardia o depresión del sistema respiratorio. No hay reacciones alérgicas importantes, pero es importante tener en cuenta que esos animales pueden ser más susceptibles a tener reacciones alérgicas breves, ¿sí? Recuerden que si hay preguntas, las vamos a hacer al final. No se vuelvan locos, porque no me da el ojo para tratar de ver todo lo que están escribiendo, ¿sí? Guarden las preguntas y las vamos a ver. Yo sé que me quieren preguntar si lo puedo guardar en la heladera, lo puedo guardar cargado en la jeringa. Vamos a dejar un poquito de misterio para el final y vamos a responder eso. Igual, sepan que la mayoría de las preguntas ustedes ya saben cuál va a ser la respuesta en cuanto al guardar, el exceso o el sobrenadante o lo que queda cargado en una jeringa. Pero es importante que cuando ustedes estén haciendo una consulta preanestésica ya indaguen sobre el historial alérgico del animal. Uno tiene que saber si está entre un alérgico alimentario y un atópico, ¿sí? En general se dan más en los alérgicos alimentarios las reacciones leves al propofol, de muy baja presentación, pero tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Está claro? Entonces, dentro de las preguntas tontas que hacemos, tontas o que parecen para el propietario tontas, una vez uno va a anestesiar un animal por otro motivo y termina preguntando si el animal ronca, ladra o en qué posición duerme, y le tiene que preguntar si tiene alergia y si está con algún alimento porque ha tenido alergia, no sé, o al pollo, o al huevo, o a lo que sea. Sí, la grabación usualmente va a quedar grabada, ¿sí? Así que, Gabriela, quédate tranquila. Un síndrome de infusión de propofol descrito en humanos, ¿sí? Que es un síndrome muy grave que originalmente se vio en pacientes pediátricos, también en pacientes de mayor edad, con fenómenos cardiovasculares como una falla cardíaca, con edema pulmonar, alteraciones electrocardiográficas, con hipotensión por una vasodilatación generalizada, problemas renales agudos, una rhabdomiolisis, o sea que el músculo rompe sus fibras, ¿sí? generando un aumento de la mioglobina que producía o generaba una afección renal, una enfermedad renal, con acidosis e hipercalemia y hepatomegalia. Se ha visto en pacientes humanos de una muy baja presentación. En general, cuando se utilizan dosis mayores a los 5 miligramos por kilo por hora. En medicina veterinaria hay descrito un solo caso del cual condice con algunas situaciones, ¿sí? Como la ruptura de las fibras musculares, mioglobinuria, arritmias y enzimas hepáticas, pero no lo que el cuadro refería como metahemoglobinemia, y un solo caso descrito. En general se cree que esta afección está dado más que nada por un desequilibrio mitocondrial, ¿sí? No se sabe bien cuál es su etiología, pero tengan en cuenta que tenemos que pensar que estas cosas pueden suceder. La principal causa de estas situaciones del síndrome de propofol se da en humanos. En medicina veterinaria todavía no está preestablecido. Hay un solo reporte un poco confuso de una situación parecida que pudiera haber generado esto. Pero esto no nos tiene que no nos tiene que asustar a no poder tener en cuenta de que esto puede ocurrir. Esencialmente, cuando uno revisa en su historial de anestésicas, de anestesia es muy importante comunicarse con el cirujano, con el clínico, saber al día siguiente cómo está el animal, saber si hubo alguna complicación para tratar de identificar la causa. Lo que es importante de ver, que ya lo había descrito cuando recién se había sintetizado el propofol, es que la administración de propofol, por ejemplo, 5 miligramos por kilo en 30 segundos en perros, produce una caída de la presión arterial en correlato con un aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? El volumen minuto cardíaco se mantiene,
pero hay un episodio de hipotensión. Y esto en general se da en animales sanos que tienen este mecanismo compensatorio. Este es un mecanismo compensatorio muy eficiente que no se presenta en la mayoría de los animales, pero en muchas situaciones muchas veces no está presente, que puede ser las hembras gestantes o los geriátricos. Una administración de un paciente geriátrico o una perra que está a punto de parir no va a generar este mecanismo compensatorio, no va a haber una taquicardia compensatoria. Entonces va a haber una caída más brusca de la presión arterial media. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo podemos mitigar ese efecto que usualmente pasa? Bueno, bajando las velocidades de administración en inducción. Y esto es algo que se ha comprobado y se ha visto, que bajando las velocidades, por ejemplo, a 1.3 miligramos por kilo por minuto, terminamos utilizando menor cantidad de drogas para inducir y el desequilibrio cardiovascular es menor. Entonces, saquémonos la idea de hacer una inducción en bolo cuando no es necesaria, ¿sí? Hay situaciones a veces que requieren de cierta premura y que hay que garantizar una vía aérea permeable, y quizás sea una opción, pero en general no hacemos inducciones con una velocidad de inducción rápida, ¿sí? No damos, como los trabajos anteriores, 5 mililitros en 30 segundos. Eso es una tasa altísima. Entonces damos 1.3 miligramos por kilo por minuto, ¿sí? Una tasa lenta. Y con eso llegamos al punto adecuado para producir la intubación orotraqueal. Recuerden que la intubación orotraqueal se define como la dosis mínima de anestésico que posibilita la permeabilidad de la vía aérea, que se caracteriza por tener una apertura bucal, no un movimiento lingual, que la vía aérea esté relajada, que no esté cerrada. Entonces, cuanto más lento demos esa medicación, sin irnos al otro extremo, porque si bajamos mucho la velocidad, vamos a producir un estado de excitación, ¿sí? Recuerden siempre que antes de pasar un animal al estado de depresión, pasa por un leve periodo de tiempo donde hay excitación. ¿El propofol es la única droga que podemos utilizar para hacer una TIVA? No. Hay otras opciones, entre las cuales el tiopental es una opción. Ya les aclaro que el tiopental no nos va a servir para el mantenimiento, pero sí va a ser una buena opción de inducción. El tiopental sirve para la inducción, pero no para el mantenimiento. Entonces, en general, es una droga que viene liofilizada, hay que reconstituirla, puede ser irritante, su pH es de 11 a 14, se reconstituye con agua destilada, porque si uno lo hace con cloro de sodio, rigilactato, cambia el pH, ¿sí? En general dura una semana, hay que mantenerla refrigerado, cuando hay turbidez ha perdido la efectividad, y la inyección por fuera de la vena puede producir flebitis, ¿sí? Tiene efectos cortos, o sea, es una muy buena droga para garantizar la vía aérea, similar a lo que es el propofol, rápidamente produce inconsciencia, pero tiene una alta recirculación o un segundo paso hacia el tejido graso. Eso es el motivo por el cual esta droga no es una buena opción para hacer una infusión continua, porque después de acceder al sistema nervioso central, pasa al tejido graso, donde comienza a haber ciclos de recirculación. Toda anestesia, Rocío, antes de haber depresión hay inducción, hay excitación, porque hay una desrepresión, ¿sí? Es como lo mismo que sucede cuando ustedes salen el fin de semana y se empiezan a tomar algunas cervecitas. Al primero que van tomando las cervecitas, no pasa nada, a medida que pasan con más cervecitas, se empiezan a excitar, están más contentos y después que toman muchas cervezas, se duermen. Antes de haber una depresión del sistema nervioso central hay una excitación. Y eso lo hacen la mayoría de las drogas. Otra droga que podemos implementar es la ketamina. La ketamina al 5 o al 10%. Ustedes seguramente están familiarizados con la droga, es una droga hipernoble, que en un momento la hemos utilizado mucho, ahora estamos utilizando menos y definimos ciertas situaciones donde la ketamina produce una buena opción. En TIVA la ketamina es una buena opción y es una buena opción
quizás no como única opción, pero sí como otras, como un coadyuvante. Las dosis de tiopental son variables y sí se pueden utilizar en galgos, ¿sí? Pero son variables. Bueno, una vez que la ketamina, así hay que protegerlo también de la luz y el calor, admite una diversidad de vías, como la endovenosa, intramuscular, subcutánea, intraperitoneal, transmucosa, bucal, intranasal y rectal. Esencialmente, todas las vías, ¿sí? No hay vías por donde no se pueda dar ketamina. Como sabemos, es un antagonista de los receptores NMDA, produce una inhibición entre el tálamo y la corteza, no es una hipnosis, sino es un estado de disociación, produce cierto hipertono, ¿sí? Y es factible que el animal mantenga todos los reflejos, ¿sí? Es importante considerar que tanto en el perro como en el gato, las vías de metabolización son distintas. Siempre terminan eliminándose por vía renal, pero en el perro debe pasar por vía hepática para que la ketamina tenga parte de su biotransformación. La norketamina tiene un 30% de la actividad de alucinaciones y a veces en recuperaciones prolongadas. En el gato no tiene pasaje hepático y su eliminación es renal. Por eso es que usualmente se la haya restringida o no promovida en pacientes felinos con insuficiencias renales o injurias renales y en pacientes caninos con trastornos hepáticos y secundariamente problemas renales. 1.3 miligramos por kilo por minuto es la tasa de inducción, hasta que llegamos al volumen efectivo. ¿Qué efectos tienen? Los que ustedes ya conocen. La única droga que genera un aporte simpático al protocolo anestésico. Y ese es un gran recurso que tenemos que capitalizar. Todas las demás drogas producen depresión del sistema nervioso central. La ketamina es la única que genera un estado de aumento del gasto cardíaco, hipertensión, ¿sí? Y aumento de la frecuencia cardíaca. Pero cuidado, porque aumenta bastante el consumo de oxígeno por parte del miocardio. Por lo tanto, la vamos a encontrar contraindicada en pacientes con enfermedades miocárdicas, como los gatos con miocardiopatías hipertróficas. Cuando hagamos cirugía oftálmica, tener precaución porque aumenta la presión intraocular, también aumenta el metabolismo cerebral, es proconvulsivante y a nivel respiratorio da un patrón respiratorio característico, apnéusico, y lo que es importante tener en cuenta, que produce una salivación excesiva que puede ser condicionante de la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que el aumento de la presión intracraneana se da aún con dosis bajas. No está establecido la mínima dosis a la cual produce un aumento de la presión intracraneana. Entonces, un paciente que tiene un trauma cráneoencefálico, la ketamina no es su opción, salvo a dosis analgésicas o antinociceptivas como 0.6 miligramos por kilo por hora. Después está contraindicado. Muy bien. Dijimos que teníamos 3 drogas, como propofol, ketamina y tiopental. Necesitamos coinductores. Los coinductores por sí solos no pueden ser... Sí, va a haber un bloque al final de preguntas, quédense tranquilos. Los coinductores no pueden por sí solos generar un estado de inducción, ¿sí? Las benzodiazepinas, como el midazolam y el diazepam, en pequeños animales, como perros o gatos, no producen depresión manifiesta como producen en las personas o en primates. La lidocaína es un buen coinductor y el fentanilo también lo es. ¿Hay otras opciones? Sí, el remifentanilo también es una opción, ¿sí? Como un coinductor. Pero en general, eso son los coinductores más clásicos, ¿sí? Y esas son las variables o las dosis generales. Fíjense qué interesante. Ha habido durante mucho tiempo y en los últimos tiempos un tema en cuanto al efecto beneficioso o no de agregar midazolam a la coinducción con propofol. Este trabajo contrasta el uso de fentanilo, midazolam o solución salina luego de la administración de propofol y trata de ver si el propofol junto con el midazolam o con el fentanilo es beneficioso. La verdad que el trabajo concuerda de que el fentanilo disminuye los requerimientos de propofol
y no cambia, además, una dosis baja de fentanilo, 2 microgramos por kilo, y no baja, no afecta a nivel cardiovascular. El midazolam no reduce los requerimientos del propofol y causa excitación. ¿Sí? Y esa excitación está bien manifiesta, esa columna que se ve blanca, es los perros que han estado excitados en ese protocolo. ¿Sí? Entonces, el protocolo es el siguiente: fentanilo 2 microgramos por kilo, o midazolam 0,2 miligramos por kilo, o solución salina 2 miligramos por kilo. Espero 2 minutos y comienzo a dar propofol. Ese es el protocolo. Y en el grupo que hay midazolam y propofol hay una alta tasa de excitación. ¿Por qué creen que ha habido excitación en esos animales? Escriban. ¿Por qué se excitaron tanto? ¿Qué les pasaron? ¿Se les cortaron los deditos? Patricia la pegó. Patricia Romero dijo, el midazolam cuando uno lo administra primero genera eso. Y es verdad, y lo sabemos, y producen excitación. Entonces lo que a veces hacemos, usualmente, y lo dice el trabajo, dice, la verdad es que creemos que el midazolam produce eso, una forma de mitigarlo es dar dosis subóptimas de propofol antes del midazolam para prevenir la ocurrencia. Y es lo que usualmente hacemos. Tratamos de siempre dar el hipnótico o el inductor, damos un cuarto de la dosis o de propofol, damos el coinductor y seguimos administrando dosis de inductor hasta llegar a la dosis adecuada para producir la intubación orotraqueal. Este efecto, o esto que descubre el trabajo, es algo que usualmente no hacemos en la actividad. Normalmente nunca inducimos primero, nunca damos primero una benzodiazepina y después damos el hipnótico, sea cual sea. Siempre damos primero el propofol, esperamos, damos la benzodiazepina y después terminamos dando propofol. Y de esta forma no vemos esa excitación. Entonces sí es importante ver que los coinductores siempre van a consecuencia, o para mitigar los efectos de excitación, es recomendado que vayan después. La lidocaína es una droga que podrían utilizar como coinductor. Sí, es una buena opción. Tiene efectos beneficiosos. En algún momento se promovió que disminuía la incidencia de tos. No ha sido, al momento de realizar la intubación, no ha sido comprobado eso, pero una coinducción con lidocaína, o sea, por ejemplo, propofol y lidocaína, es una buena opción. Disminuyen algo los requerimientos de anestésico, y la lidocaína también es una droga que vamos a poder utilizar en infusiones continuas, como un aporte depresor del sistema nervioso central y como analgésico. ¿Sí? Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta que dentro del arsenal es una buena opción a tener en cuenta. Esto es para caninos, estas dosis son para caninos. Recuerden que los pacientes felinos son muy susceptibles a la toxicidad por lidocaína, por lo cual las dosis son 10 veces menores. ¿Sí? En gatos la dosis es de 0,1 a 0,2 miligramos por kilo y luego de 0,1 hasta 0,3. Pero en general hay que ser muy cautos porque así como el paciente felino se intoxicaba con el propofol, la lidocaína tiene el mismo anillo fenólico y produce el mismo tipo de intoxicación, la metahemoglobinemia. Algo que usualmente se dice es que los pacientes que los pacientes caninos, la administración de lidocaína puede alterar el vaciado gástrico. En general, este trabajo habla de que no. Lo que sí es importante tener en cuenta que luego de una infusión continua de lidocaína hay mayor incidencia de sedación y náusea, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que puede haber algún fenómeno nauseoso que pueda producir vómitos. Estuvimos hablando de TIVA, hicimos el paréntesis sobre la vía aérea, hablamos algo de drogas y nos queda ahora definir cómo son los esquemas de administración, ¿sí? No existe una única opción para TIVA, no existe la mejor TIVA que el único protocolo de TIVA que hago yo o que hace cualquier anestesiólogo. Hay diferentes opciones y cada protocolo de TIVA es importante
ajustarlo a lo que necesita el paciente. Abro un paréntesis en el sentido de no estimularlos a que salgan y hagan todo un protocolo nuevo desde entrada. Realicen pequeñas modificaciones a su práctica anestésica para saber si esa modificación tiene algún asidero, ¿sí? Volviendo al esquema de dosificación, cuando uno administra una dosis de una droga por vía endovenosa, administrarlo en el lecho vascular, hay una disponibilidad alta de la droga y después comienza a haber una redistribución y metabolismo, ¿sí? Se genera un pico, que el cual supera la ventana terapéutica y luego de un cierto tiempo se va el efecto. Esto es lo que usualmente sucede cuando damos, por ejemplo, una dosis de propofol, ¿sí? Se alcanza un pico, se generan los efectos, pasamos la ventana terapéutica, hay efectos de sobredosificación, puede haber apnea, puede haber taquicardia por vasodilatación, y después entramos en la ventana terapéutica y después nos vamos de esa ventana terapéutica. Cuando uno administra varios bolos, está entrando y saliendo de esa ventana terapéutica, lo cual es engorroso y hace que el plano anestésico no sea estable. Para evitar eso, en general hay que pensar que cuando uno lo que podría hacer es administrar pequeñas dosis, pequeñas alícuotas de la droga a un intervalo de tiempo menor y generar un estado estacionario. Y es lo que se conoce como una infusión continua, en el cual se caracteriza por tener una dosis de carga sumado a una dosis de infusión continua. La mayoría de los agentes anestésicos, de caballo no sé nada, así que no me pregunten, de caballo. Para administrar, para hacer una infusión continua, necesitamos cargar una dosis, dar una dosis de carga y después una dosis de mantenimiento. Salvo en algunas drogas como el remifentanilo, ¿sí? Que directamente, esperando cierta cantidad de tiempo, equivalente a 4 a 6 vidas medias de tiempo, que son más o menos 8 a 10 minutos, logramos en la fase estacionaria. ¿Se entiende que cuando hacemos una infusión continua necesitamos dos momentos? Dar una dosis de carga y conectar una infusión continua, que puede ser con esta bomba de infusión muy linda o con un sachet de suero conectado con una infusión de propofol. ¿Sí? Eso es lo que se llama bolo de carga y dosis de infusión. Y fíjense que hay tibas de lo que quieran, ¿sí? Y hay tiba para hacer de todas las posibles combinaciones. Una muy clásica es combinar propofol y ketamina en pacientes ventilados en forma espontánea, en los cuales, en general, la adición de propofol, que está visto como las líneas celestes, van a ver que la presión arterial se mantiene por un nivel superior al propofol y la frecuencia cardíaca también, ¿sí? O sea que son efectos beneficiosos. Uno al sumar muchas veces propofol. Después volvemos, Hans, a esa pregunta. Hacela después en la parte de preguntas. Cuando nosotros usamos la combinación de propofol y ketamina, estamos suplementando un tono simpático al efecto posible depresor del propofol. Y eso lleva a disminuir la dosis también de propofol. Pero fíjense qué interesante este trabajo. A ver si se los cuento un poquito y ustedes se fijan en los datos que yo les presento. Un trabajo del 2014 que utiliza una combinación de propofol y ketamina, ¿sí? Combinado versus la combinación de propofol solo. Similar al trabajo anterior, pero esto es en pacientes ventilados, en pacientes en ventilación en forma espontánea, ¿sí? Y analiza ciertas variables, ¿sí? En los distintos tratamientos. Fíjense qué sucede, fíjense en la tabla, en el paso del tiempo, en las variables saturación, dióxido de carbono al final de la expiración y frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa en el grupo de propofol? El tiempo 0 es antes de administrar cualquier medicación, el tiempo 5 es en la fila de propofol y ketamina, ¿sí? Fíjense que los datos se dan en porcentaje de saturación, en tidal, en milímetros de mercurio y frecuencia respiratoria. Fíjense qué sucede a partir del minuto 5 en el grupo de propofol con respecto al grupo de propofol y ketamina. Por ejemplo, con la saturación periférica. ¿Qué les llama la atención?
¿Están vivos? Baja más en el grupo que tiene propofol y ketamina. Llegan a saturaciones de 83, 78, 79, más o menos 11. ¿Sí? O sea, que una saturación esté en 79 más o menos 11 significa que hay animales que están en 90 y hay animales que están en 68, 58. ¿Sí? Entonces, fíjense qué variable. Esto, ¿a qué nos lleva? A la conclusión de que el propofol con la ketamina no se puede utilizar, o que el propofol y ketamina necesita de ventilación asistida o controlada, o un suplemento de oxígeno. Eso es lo que nos está diciendo este trabajo. De ninguna forma nos dice que uno es peor que otro, sino que, como cualquier procedimiento anestésico, requiere de que manejemos la ventilación para mitigar este efecto, que es mayor cuando combinamos dos drogas, ¿sí? Pero tampoco en el grupo que solamente se administra propofol, fíjense, hay momentos donde la saturación está en 92 más menos 9. Significa que algunos están en 100, pero hay otros que están en 86, ¿sí? Entonces es importante ver que aún solamente la administración de propofol solo requiere de que manejemos la ventilación. Esto se los traigo a correlato de que no nos olvidemos en que podemos dar medicaciones por vía endovenosa de distintos grupos, pero la ventilación es algo que debemos manejar, ¿sí? Es bien manifiesto. Ok, esa es la consecuencia. No hubo diferencia en la recuperación, ¿sí? Pero hubo mayor depresión respiratoria en la combinación de propofol y ketamina. Yo de estos, quédense tranquilos que les puedo hacer un PDF para la gente de Richmond para que lo distribuyan de alguna forma, por si quieren tener todos los números y todas las cuentas, pero existen diferentes cócteles y combinaciones, ¿sí? Desde combinación de ketamina y propofol, fentanila, propofol, fentanilo, propofol y midazolam. Hay un montón de combinaciones, ¿sí? Y en general, no existe un solo protocolo de TIVA para cada paciente. Muchos protocolos de TIVA, usualmente a veces requieren de cosas que están faltando en este protocolo, como ser de relajación muscular, ¿sí? Entonces es importante que, fíjense, que en estos protocolos, ¿qué protocolos tienen relajación muscular? Bien, manifiesta. El protocolo de DEX y propofol tiene algo de relajación muscular, los que tienen algo de benzodiazepina, pero es una relajación muscular endeble, ¿sí? Cuando necesitamos una buena relajación muscular, porque el cirujano necesita acceder a un lóbulo hepático, o estamos ante una cirugía torácica donde debemos hacer que el paciente esté confortable y manejar un grado de relajación muscular importante, los relajantes musculares periféricos son los ideales. Sobre eso vamos a volver al final. Ya falta poco, porque sé que se están yendo, y lo importante es tener en cuenta que debemos definir las tasas de infusión que deben necesitar los animales durante la anestesia. 5 mililitros por kilo por hora para un perro que está no deshidratado y con buena volemización. Entonces, supongamos que tenemos un perro de 24 kilos y que va a ser sometido a una anestesia que va a durar 1 hora. Yo hago una planificación de TIVA de 2 horas, ¿sí? Para tener un mayor tiempo. Entonces, la cantidad de fluidos que ese animal puede recibir en esas 2 horas va a depender de 24 por 5 mililitros por kilo por hora por 2 horas, o sea, 240 mililitros totales. Esos 240 mililitros son los que va a necesitar el animal, son los que yo le tengo que suministrar durante la anestesia. De ese volumen, la mitad se separa para administrar drogas por vía endovenosa y la otra mitad solamente para mantener fluidoterapia. Así es como usualmente, yo generalmente considero los volúmenes a administrar de las drogas, ¿sí? Una parte es para administración de drogas y otra es para dar fluidoterapia. Ahora bien, cuando queremos hacer una infusión continua, supongamos de silacina, la dosis es de 0,2 miligramos kilo por hora, lo multiplicamos por los 24 kilos del perro y nos van a dar 0,48 miligramos por 2 horas,
nos va a dar 0,5 mililitros totales. Entonces, ya cargo esos 5 mililitros de silacina. Y si le quiero agregar ketamina, por ejemplo, en el mismo supuesto caso hipotético, a una tasa de 1 miligramo por kilo por hora, por 24 kilos son 24 miligramos, y por 1 hora son 0,25, por 2 horas son 0,5 mililitros. Entonces 0,05 mililitros de ketamina más 0,5 mililitros de silacina los coloco en los 120 mililitros de solución. Y eso es para 2 horas de anestesia. Fácilmente la tasa de infusión va a ser de 120 mililitros por 2 horas, o sea, 60 mililitros por hora. Hagan las cuentas como sean, como les guste, pero siempre consideren el volumen que debe necesitar el animal. ¿Por qué? Porque en pacientes de bajo peso es muy fácil pasarse del volumen al realizar una infusión continua. Entonces es importante tener ese número. Así como ustedes tienen que saber, cuando realizan una anestesia locorregional, ¿sí?, saber la dosis tóxica de una droga que van a utilizar para no pasar esa dosis, es importante que lo consideren, ¿sí? Debemos saber las tasas de fluidos que pueden administrar en los animales. Para gatos es más baja esa tasa de fluidos, es de 3 mililitros por kilo por hora. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Cócteles, hay muchos. En TIVA a veces nos apoyamos mucho en un buen componente analgésico. El milk, con la combinación de morfina, lidocaína y ketamina, es un buen soporte analgésico, pero no produce depresión del sistema nervioso central, no es un hipnótico. A este cóctel debemos sumarle, por ejemplo, propofol, para poder realizar una TIVA, ¿sí? Creo que la otra vez buscando encontré 8 recetas distintas de milk, hay distintas variables, en general esta es la más clásica, que utiliza esa combinación de morfina, lidocaína y ketamina. Esta infusión se puede preparar para cada paciente o mantener un sachet con buenas condiciones de asepsia y utilizarlo a la medida que uno lo necesita. En general, lo que promovemos es el fraccionamiento de los milk, hacer pequeñas fracciones de milk, no medio litro o 1 litro, sino hacer 100 mililitros. Eso es una forma de dosificar mejor esta combinación. Si uno quiere relajación muscular, ¿qué opciones tenemos? Bueno, tenemos que una opción muy banal, muy cara y muy agresiva es profundizar el plano anestésico. Si uno profundiza el plano anestésico, genera relajación muscular. Eso nos sale caro, porque ese aumento de la profundidad anestésica genera depresión del sistema nervioso central y depresión del aparato cardiovascular y respiratorio. Por lo tanto, no es lo recomendado, pero es lo que se usaba hace 50 años cuando no había en una anestesia muy rudimentaria, uno requería profundizar el plano anestésico. La anestesia locorregional posibilita generar relajación muscular, pero en una zona, en un miembro. Si estoy realizando una cirugía ortopédica y estoy bloqueando el nervio ciático y femoral para hacer una rodilla, el cirujano va a tener relajación muscular en la zona. Y quizás eso sea suficiente. Y puedo hacer una TIVA. TIVA se lleva muy, muy bien con bloqueos locorregionales, porque uno no necesita planos anestésicos tan profundos. Si el bloqueo es consolidado, es efectivo, podemos hacer una sedación profunda con un bloqueo. Las benzodiazepinas o los agonistas alfa-2 generan relajación muscular, pero no es la máxima. La máxima relajación muscular la otorgan los relajantes musculares periféricos, ¿sí?, que actúan sobre músculos esqueléticos, que actúan sobre todos, menos incluido el diafragma. Por lo tanto, cuando uno administra estas drogas, a las dosis habituales va a generar parálisis diafragmática. De estas hay distintas opciones, ¿sí?, de las cuales es importante colocar las dosis para que tengan una referencia. Recuerden que las dosis después yo les dejo un PDF y les va a quedar actualizado, pero en general podemos utilizar succinilcolina, tanto en gatos como en perros. Es un relajante muscular que, si no lo he utilizado nunca, produce contracciones musculares, fasciculaciones y dura bastante poco. El atrapcurio
es una droga que se da por vía endovenosa, todas estas drogas se dan por vía endovenosa, pero el atracurio tiene metabolismo extrahepático y extrarrenal y se metaboliza por estearasas plasmáticas, y es muy importante mantener la temperatura y mantener el pH, porque cualquier situación como la hipotermia o la acidemia van a prolongar la duración del atracurio. El becuronio y el rocuronio son dos drogas de metabolismo hepático, por lo cual su contraindicación serían pacientes con una afección hepática muy importante. De los dos, el becuronio es el que genera mayor estabilidad cardiovascular, y el rocuronio, así junto con la succinilcolina, son los de acción más rápida. ¿Qué significa? Que uno los administra y a los 30 segundos ya hace efecto. Como bien dice Serki, si uno los relaja, los tiene que ventilar. El doctor Otero, nuestro padre de la anestesiología en el grupo al cual pertenezco, siempre nos dio esta premisa, que uno, para utilizar un relajante muscular, tiene que saber garantizar la vía aérea y ventilar el animal, ¿sí? Y sepamos que algunos relajantes musculares, como el atracurio, becuronio y rocuronio, tienen reversores, como ser la neostigmina o el sugamadex. Entonces tenemos que tener en cuenta que también tener una droga que tiene un posible reversor, cuando uno tiene el reversor, la convierte en una droga más segura. A modo de conclusión, y sé que es una charla larga, pero quería que fuera como una introducción, sepamos que en TIVA el mantenimiento de la hipnosis o la sedación profunda se da por drogas dadas por vía endovenosa. Pero no podemos olvidarnos de que hay que intubar a los pacientes, conectarlos a un circuito y dar mezclas enriquecidas con oxígeno. Y la ventilación es un parámetro importante. Ya vimos que administrar una infusión continua de propofol y ketamina sin una adecuada ventilación puede ser catastrófico. Entonces tenemos que estar preparados para ventilar con la forma que podamos, pero tenemos que poder ventilar al paciente, ya sea en forma manual, en forma asistida o en forma mecánica, ¿sí? Pero tiene que haber la posibilidad de intubar. El protocolo anestésico balanceado posibilita disminuir las dosis de las drogas para tratar de minimizar la depresión cardiovascular. Era lo que veíamos de sumar la dosis de propofol, sumar el coinductor, tratar de disminuir esas dosis. Las bombas de infusión facilitan nuestra tarea. No les voy a decir, es como hacer una anestesia con un ventilador mecánico. Uno descarga en otro aparato lo que tiene que hacer, pero de ninguna forma es olvidarse. Uno tiene que programar la bomba de infusión, programar el ventilador y controlar que esté realizando o esté haciendo lo que realmente nosotros queremos. Y es fundamental conocer las tasas de fluidos endovenosos para cada paciente y para cada anestesia, a fin de evitar la sobrehidratación. Comenzar con TIVA es sumamente gratificante, pero como toda técnica nueva es una curva de aprendizaje. Tienen que comenzar a hacer pequeñas intervenciones, pequeñas modificaciones de su protocolo anestésico para ver qué resultado tienen. Les agradezco nuevamente al laboratorio, a Juan Onainti, a los chicos que estuvieron ayudándome esta semana para organizar esta charla. Este es mi mail, ¿sí? Igual cualquier cosa que necesiten por parte del laboratorio, como la charla o el PDF que yo les voy a dar después, se tiene que comunicar con el laboratorio. Espero que les haya servido. Es el objetivo es que haya sido una demostración general de lo que es TIVA. De ninguna forma es un curso completo de TIVA, sino que es un primer abordaje para animarlos a que puedan hacer esto. Ahora con Carlos vamos a tratar perdón por la hora, se me hizo tarde. Vamos a tratar de... Le queremos agradecer, Doc, de parte del laboratorio. Le agradezco por parte del laboratorio por la charla que ha dado. Como bien usted dijo al principio de la charla, hemos lanzado una nueva presentación de Propofol. Tienen a disposición a los promotores de cada zona para consultarles la adquisición del producto.
seguimos manteniendo también, no solamente va a existir la presentación de 20 mililitros, sino que también la de 50. Así que bueno, y ahora va a responder algunas preguntas, ¿no, Doc? Sí, yo ya voy a responder unas que me van a hacer, ¿sí? Y es, ¿cuánto tiempo dura el Propofol en la heladera? ¿Cuánto tiempo puedo usar el mismo Propofol una vez que está abierto? Ok, me asusté que habían cambiado las cosas, ¿sí? La realidad es que no hay estudios que garanticen que lo que ustedes están haciendo, quieren hacer, está bien. El fabricante y todas las líneas de Propofol sugieren que una vez abierto el vial, este debe utilizarse hasta 12 horas, siempre y cuando se mantenga la cadena de temperatura. Es eso que les dije, de mantener que el producto esté entre 5 y 25 grados. Y de eso tienen 12 horas. Por eso es que me parece beneficioso esto que larga el laboratorio de hacer viales más pequeños, ¿sí? Porque nos dan esa posibilidad. Muchas veces los que hacemos anestesia, tenemos una anestesia hoy, a la mañana, a la tarde y a la noche, y es importante que podamos manejar esa cadena de esterilidad y de frío del producto. Pero el producto está aconsejado para utilizarse por hasta 12 horas una vez abierto el vial. Lo demás, lo que hagan, es parte de su conciencia, ¿sí? Pero no les puedo decir que el Propofol dura 48 horas en su maletín o en la heladera. Lo que sí es importante es que ustedes, cada vez que utilicen un vial de cualquier droga, de cualquier marca, certifiquen que el producto se encuentra en buena calidad. Eso ustedes tienen que ver porque el producto es fluido, no tiene que haber partículas de grasa, no tiene que haber partículas de aceite. Si eso ocurre es porque un producto ha perdido efectividad y de ninguna forma lo utilicen, porque pueden producir una infección muy, muy importante. El producto se contamina rápidamente. Ahora sí, que vengan a las preguntas que no sean de esta. Doc, Serki le pregunta lo siguiente: ¿qué protocolo recomendaría para un paciente para craneotopía por trauma o para un paciente para extracción cerebral? Bueno, esperemos que le saquen una parte del cerebro y no todo, pero en general TIVA es una excelente opción para neurocirugía, ¿sí? La cirugía para cerebral es una cirugía muy, muy interesante porque requiere un posicionamiento particular. Protocolos hay muchísimos, en general se utilizan opciones de bajas dosis de hipnóticos como son el Propofol con opioides, y de hecho se pueden hacer hasta bloqueos regionales porque ustedes saben que lo nociceptivo, lo que estimula es el tejido, la calota craneana, la piel, pero además cuando están los cirujanos haciendo una descompresión o una craniotomía, en general el tejido neurológico no es responsivo a lo que es el dolor. Así que el Propofol es una buena opción para eso. No existe un solo Claudio. protocolo, ¿eh? Sí. Ok. Claudio Albalay Torres le pregunta: ¿se puede inducir con dexmedetomidina Dexmedetomidina. y luego con siliqueta? No, nosotros no consideramos que los agonistas alfa-2 sean drogas para inducir. Son drogas que a lo sumo pueden ser drogas utilizadas en la premedicación. Igual esto es una concepción nuestra o mía. Nuestra, como uno se maneja en grupos de trabajo, hago el extensivo de nuestro a eso. Pero en general nosotros consideramos a la dexmetomina como una buena droga de premedicación y de mantenimiento de la analgesia, pero no lo utilizamos como inductor. Si bien algunos trabajos hablan del efecto inductor de la dexmetomina sumado a otras drogas. Ok, Gabriela Herrada le pregunta: ¿es común que en TIVA de Propofol con remifentanilo haya apnea durante toda la cirugía? Sí, pero sí, ¿había más preguntas de eso? No, esa sola. Ok, No. sí, y la respuesta está en que cualquier anestesia general puede producir apnea.
no hay nada mejor que un paciente esté en apnea para nosotros manejar la ventilación. Está sumando dos drogas, el remifentanilo es un opioide que generalmente produce apnea, ¿sí? O una disminución muy marcada del volumen minuto respiratorio, lo cual no es ningún inconveniente porque no hay nada más beneficioso que el paciente ventile efectivamente cuando nosotros lo queremos ventilar. Pero si nosotros descuidamos la ventilación, ese protocolo es nefasto. Ese protocolo requiere que el anestesista esté asistiendo o controlando la ventilación en todo momento. Ezequiel Seferino le consulta, Sila más midazolam más Fenta y mantenimiento con propofol, ¿qué opina? Que puede estar bueno, pero la pregunta es al revés. Es, busquemos el paciente que se beneficiará con la administración de Sila, midazolam, fentanilo y propofol. El encuadre es distinto. Ese protocolo no sirve para todos los pacientes, pero quizás en algunos pacientes sea adecuado. Yo sé que todos quieren el protocolo. La realidad es que es re antipático, pero lo que nosotros buscamos es, en realidad, que ustedes puedan elaborar el protocolo que se ajuste a lo que necesita el paciente. Con las drogas que tengan, pero hagan ese trabajo. Decir, bueno, ese paciente que voy a hacer, no sé, una orquidectomía, ¿cuál es el protocolo que puedo hacer? Y cada droga, el doctor Otero siempre nos hace esa salvedad. Cuando uno genera un protocolo, tiene que decir, bueno, esta droga que yo uso, ¿para qué la uso? ¿Qué efecto tiene la dexmetomidina o la silacina o el fentanilo o el midazolam dentro del protocolo? Si ustedes pueden responder eso, van a ver que muchas veces usan drogas que no saben qué es lo que está haciendo el protocolo. Y si no saben qué está haciendo dentro del protocolo, eso es tremendamente grave, porque no saben cómo contrarrestar el efecto, si es malo ese efecto. ¿Se entiende? No hay protocolo sino pacientes. ¿Sí? Es un buen eslogan y es real, lo tenemos que poner en marcha. María Silva le pregunta, Doc, ¿es un mito el no uso de TIVA en pacientes braquicefálicos? Yo uso TIVA y sé que muchos colegas usan TIVA. No hay contraindicación para usar TIVA. Yo no he escuchado que en braquicefálicos no se pueda usar TIVA. Obviamente hay mejores combinaciones en los braquicefálicos o mejores protocolos para que la TIVA sea más adecuada. Giovanna Fernández, de Bolivia. Para una limpieza dental, ¿qué protocolo sería conveniente si es una de sobrepeso? Primero va a depender de un montón de cosas. No es lo mismo tener una perrita con sobrepeso agresiva que una perrita con sobrepeso que es un amor. Una perrita con sobrepeso que es cardiópata, una perrita con sobrepeso que es hipertensa. Una perrita que tiene hipotiroidismo a que tiene un Cushing. Ustedes saben que hay un montón de situaciones que van a hacer que haya mayores o menores complicaciones. De nuevo, perdón, no existe un solo protocolo. En ese paciente, sin pensar en drogas, yo sé que la mayor complicación va a estar en la ventilación. Por suerte es un detartraje, una limpieza dental. Entonces vamos a manejar distintos decúbitos. Pero la clave en ese paciente no es el protocolo, sino es el manejo perioperatorio. Inducción, preoxigenación mayor a 3 minutos, de entre 3 a 6 minutos, y manejo de la ventilación. Seguramente ese animal, cuando ustedes lo induzcan y lo quieran ventilar, les va a costar ventilarlo, porque el sobrepeso va a ser lo más complicado que tiene ese animal. Daniel Cachicatari, después de la inducción con propofol en una cesárea, ¿en cuántos minutos se revierte el efecto en los cachorros para poder extraerlos y asegurar su vitalidad? Te cambio, ¿cómo se llama el doctor? Daniel Cachicatari. Daniel, te cambio la pregunta. Estás haciendo una cesárea, diste un bolo de propofol. Estás con el cirujano ahí, es tu amigo el cirujano. Tiene exteriorizado el útero. Entonces vos ves que ese útero no se está moviendo porque diste un bolo de propofol. Y el bolo de propofol generalmente lo que va a hacer es pasar al cachorro.
y después va a pasar a la madre. Pero durante el momento que el cachorro no se está moviendo, lo peor que le podés decir al cirujano es sacar rápido a los cachorros. Si vos diste ese bolo de propofol y ese bolo de propofol tiene repercusión en el feto, en el cachorro, lo que tenés que hacer es charlarle al cirujano de otra cosa, esperar que pasen 3 o 4 minutos hasta que en el útero vos empieces a ver que el cachorro se empieza a mover. Significa que la droga está saliendo del compartimento fetal y está pasando al compartimento materno. Y en ese caso le decís al cirujano, ahora sí saca los cachorros. La visión es otra. De hecho, se pueden hacer anestesias con TIVA, cesáreas, y se pueden hacer con propofol, pero a veces tiene una gran llegada el propofol al feto. Entonces hay que esperar ese momento adecuado. Una droga muy segura para utilizar en una cesárea es un relajante muscular periférico. ¿Sí? Becuronio, atracurio, no succinilcolina, pero sí cualquier relajante muscular que no va a pasar a la placenta, no va a pasar al cachorro, o va a pasar en concentraciones ínfimas que no va a producir efecto. Marcelo Echevarría, doctor. Uy, esa va a ser difícil esta pregunta. Ante todo, gran charla, Martín, te dice. Respecto de TIVA basada en propofol, ¿solés tener algún criterio para reducción de la tasa de infusión en la medida que pasa el tiempo de anestesia, con el fin de evitar el efecto de la vida media contexto dependiente? Sí, lo que dice Marcelo es, Marcelo es anestesiólogo y cardiólogo, y un poco la respuesta va por ese lado. Cuando hacemos anestesias por infusiones continuas muy prolongadas, en general, como dice Marcelo, puede haber acumulación de la droga. Y lo que pregunta Marcelo es algo muy interesante, saber qué criterio, qué tasa de reducción uno empieza a utilizar. En general, en pacientes con lo que hacemos, Marcelo, en general, cuando hacemos TIVA, yo hago una TIVA balanceada con un componente importante de un relajante muscular periférico. El relajante muscular periférico hace que yo pueda bajar mucho las tasas de infusión del propofol. Entonces no tengo demasiados problemas de acumulación. Y usualmente también trabajo con opioides como puede ser el remifentanilo, que baja también mucho la tasa de infusión. Entonces, de pasar de una tasa de infusión de 0,5 miligramos por kilo por minuto que utilizaría, paso a usar 0,2, 0,3 miligramos por kilo. Con eso, anestesias hasta 2 o 3 horas no tengo problemas de acumulación. Pero es verdad lo que dice Marcelo, es que pasada ya las 2 o 3 horas deberíamos empezar a bajar las tasas de infusión. Para eso hay programas hermosos y una técnica anestésica distinta que se llama TCI, ¿sí? Donde la infusión continua, la administración de la droga se hace en función de un modelo farmacocinético que describe o evita ese proceso de acumulación. En general, nosotros no lo vemos tan marcado eso, Marcelo, pero hay que tener en cuenta que sí, pasado cierta cantidad de tiempo, que en general son 2 horas, debería haber una reducción en la tasa de infusión. Nosotros hemos hecho anestesias muy prolongadas, de hasta 4 horas, y no hemos visto alteraciones en la recuperación en los animales sanos. Habría que ver cuál es el contexto en animales enfermos o geriátricos. En esos contextos sí. Y siguiendo a lo que me decís, utilizo las variables hemodinámicas como un subrogante del estado de presión cardiovascular que pueden tener asociada a estas medicaciones. No sé si respondí igual lo que quería Marcelo, pero lo intenté. Las últimas 2 preguntas, Doc. Catalina González le consulta, ¿se utiliza lidocaína para anestesia regional? ¿Puedo usarla como coayudante de TIVA? Sí, es muy buena la pregunta, y ahí de nuevo hay que hacer las dosis tóxicas. Ustedes saben que la dosis tóxica o la dosis recomendada en perros de lidocaína es 11 miligramos por kilo. Entonces yo tengo que utilizar, igual es poco frecuente que hagamos una anestesia regional con lidocaína. Utilizamos bupivacaína, pero aún así hay que contemplar el contexto global de la toxicidad por anestésicos locales. Entonces, si utilizo lidocaína para infusión continua y, por ejemplo, bupivacaína para hacer un bloqueo, tengo que considerar las dosis totales en conjunto. ¿Sí? Sí, lo tengo que tener en cuenta, no me puedo pasar esas dosis. Es muy buena la pregunta.
Bueno, la última pregunta, Doc, y ya vamos finalizando la charla. Nahuel Poli. Buenas, doctor, muchas gracias por la charla. ¿Podría explicar cómo se maneja cuando no tiene la bomba de infusión? ¿Prepara la mezcla directamente en un sachet de suero o qué otro insumo se necesita? ¿Cómo se llama el doctor? Nahuel Poli. Nahuel, si vos no tenés bombas de infusión y vas a hacer una anestesia continua, vas a gastar tres sachets de suero, mínimamente. En una vas a pasar la solución anestésica, la solución de fluidos, ¿sí? Cloruro de sodio. En la otra vas a pasar el hipnótico y en la otra vas a pasar el grupo de analgésico. ¿Por qué no pones todo junto, el analgésico y el inductor? Porque a veces uno necesita o modular la nocicepción o modular el plano anestésico con el hipnótico. Por eso es que ponemos separado. Pero mínimamente lo puedes hacer siguiendo las dosis de cada una de ellas. Y muchas veces hacemos retoques, cuando hacemos una activa con propofol, a veces es fácil al principio salirse del plano anestésico y hacer retoques con pequeños bolos de propofol. Bueno, muchas gracias, Doc. Ya finalizamos la charla. Nuevamente le Una queremos cosita, agradecer. Carlos, ¿me dejas Sí, decir algo? sí, cómo no. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero en la Argentina hay una asociación de anestesistas que es la ABRA, es una asociación de anestesiólogos que estamos trabajando fuertemente. Yo soy miembro de esa asociación, soy vicepresidente, junto a la doctora Tarragona, que es la presidenta de esa asociación, y los queremos invitar a todos los que estén interesados a que se unan a esta asociación esencialmente para no actuar como una secta, sino actuar como un grupo en formación, un grupo que quiere mejorar la calidad anestésica y poner a la anestesia, ahí veo al socio número 111, y poner a la anestesia en un plano de trabajo adecuado y compatible. La verdad es que es muy gratificante ver cómo en la Argentina hay muchos anestesiólogos trabajando muy bien, diseminados por todo el país. Les llamaría la atención conocer que en lugares tan distantes como el sur de la Argentina, o en la cordillera, o en Santa Fe, Córdoba, hay gente que está trabajando muy bien en cuanto a la anestesia. Nuestra asociación lo que quiere es eso, poder empezar a vincularlos para mejorar la práctica anestésica a nivel regional y también generar capacitación. Así que les dejo la invitación. La ABRA es una sociedad que necesita de socios para poder seguir avanzando y desarrollando nuestra práctica anestésica. Así que ahora sí, Carlos, ya te dejo para las últimas palabras. Bueno, muchas gracias, Doc. Y bueno, recuerden a los participantes que pueden adquirir Propovet de 50 mililitros y nuestra nueva presentación de Propovet de 20 mililitros. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente y los vemos en la próxima charla. Gracias a ustedes.